Muy buenas. Hoy quería hablar de este libro, Adiós, señor Chips, de James Hilton. He tenido un problema porque he estado como 45 minutos hablándole a la cámara y la cámara no estaba encendida. Pero sí está grabado el audio con el micro. Entonces lo que voy a hacer va a ser que lo voy a poner en modo podcast y así pues tenéis la reseña, porque por tiempo no me da tiempo a ponerme a grabarlo de cero y me había quedado bastante relajada y bastante natural y no quiero desaprovecharlo, ¿vale? Espero que os guste, perdonad. Y pues yo qué sé, pues cosas que pasan, pues pocas cosas me pasan para las cosas que a mí me pasan y lo desastre que yo soy en mi día a día. Que eso todo el mundo, lo que me conoce lo sabe. Una vez me fui al instituto en bici y me volví andando, porque no me acuerdo que me había llevado bici y me dejé la bici. Os dejo con la reseña. James Hilton, Adiós señor Chips, de James Hilton, de Total Libros, editorial, súper interesante. Hoy traigo un vídeo un poquito más ameno, como el propio libro del que quiero hablar. Veníamos de una lectura más atrapante y más intensa y más densa, como era ese último vídeo de John Stuart Mill. Y después de eso quise algo más relajado. Empezaba el buen tiempo y me apeteció leer este librito. Adiós, señor Chips, de James Hilton. Es un libro muy ameno, muy agradable, muy feel good, del que me gustaría hablar y me gustaría compartir pues, ciertos puntos que creo que son interesantes. James Hilton nace en 1900 en Reino Unido y muere en 1954 en Estados Unidos. La publicación original de Adiós señor Chips fue en 1934 y ahora esta edición ha sido recuperada, se ha reeditado y relanzado en el año 2021 por Trota Libros Editorial, en esa labor de recuperar obras. Además de también de James Hilton ha vuelto a sacar Horizontes Perdidos, la historia que te lleva a Shangri-La, a esa ciudad utópica donde todo es felicidad y que también yo tengo muchas ganas de leerlo porque me recuerda mucho a Tintín en el Tíbet. Entonces es lo que, bueno, cada uno conecta las cosas como las conecta. ¿Y de qué trata Adiós señor Chips? El señor Chips, o un señor Chipping, es un profesor de humanidades que trabaja en un colegio concertado británico, típico colegio de estos, yo me lo imaginaba, todos con su uniforme y sus cosas. Ese típico colegio que han pasado generaciones y generaciones por ese colegio y que tiene ese aura de tradición, de clase alta, de lo que después salen como redes enormes de abogados, jueces, médicos y que todos se conocen y después van al club de golf. Entonces me lo imaginaba así. Y el libro cuenta el paso de los años por ese colegio y cómo el señor Chipping ve ese paso de los años, cómo transcurren las generaciones y cómo es la vida de una persona en un punto concreto, pero donde todo cambia. De forma que lo que permanece es el colegio y el señor Chips. Y todo lo que pasa por el colegio, que es temporal, esos alumnos que después se hacen mayores y después viene el hijo y después viene el nieto, provoca ese contraste. Y es por ese camino, es por el que te lleva. ¿No? A través de los años de docencia del señor Chips, pues Hilton nos lleva por un camino de emociones y un camino de lugares diferentes a lo largo de épocas y de las distintas épocas o distintos momentos de la vida de una persona, en juventud, pues edad más madura y hasta la vejez, que es lo que le dota de esa profundidad emotiva, aunque tenga ese aspecto de novela agradable. Porque una de las cosas que hace que sea una novelita agradable de leer y como algo que te hace sentir bien dentro de... que ahora lo diré porque tiene sus particularidades, es sentirte bien. Esta novela te mete en un tipo de narración muy ligera que te hace sentir bien, que te mete en ese mundo British good, ese mundo típico de la parte entrañable de Harry Potter, por ejemplo, que tiene un mundo entrañable de lo británico cálido, pero que, como digo, después esconde cap. Yo no sé, será influido por películas y por la imagen que se ha ido transmitiendo, todo ese mundo British Good que yo lo llamo como tipo la parte entrañable de todo lo que es londinense, de esos colegios, de los uniformes, de eso sí que lo transmite. Yo es que por eso lo conectaba muchísimo, tanto con Harry Potter como con
el Club de los Poetas Muertos, que para mí estaba, no sé, lo veía como muy conectado, no sé si hay una relación entre ellos, pero con el señor Keating y el mundo ese, aunque el Club de los Poetas Muertos después tiene sus cosas también oscuras, y es lo que te hacía sentir bien, era como un lugar acogedor, un lugar agradable. Creo que James Hilton en ese sentido sí que consigue transmitirlo bastante bien. Pero además tiene algunas cosas, esas capas que decía, que creo que es interesante destacar. Por un lado, quería hablar del paso del tiempo en los hombres, en un hombre, en una figura masculina. Aquí vemos como el señor Chipping, o señor Chips, como le apodan, va pasando su tiempo y al principio tiene una visión de qué es lo que debe vivir en un gran lugar y que está destinado a grandes cosas, y incluso ve como un poco de fracaso el ir a este colegio, que no es de los colegios más top. Él lo ve un poco fracaso, pero después ves cómo va descubriendo poco a poco su lugar, cómo va envejeciendo, lleva el tema de hacerse más mayor, el tema de que ya no es como era antes, ni se ha conseguido lo que él creía en un momento que iba a conseguir, pero cómo también se va adaptando a ello y cómo puede encontrar también la felicidad en otras cosas, o el concepto de felicidad cambia, incluso cómo es el paso por el matrimonio con su mujer, cómo es el que... todo lo que supone un matrimonio a lo largo de tantos años y todo lo que supone en general, pues cómo cambia la forma de ver las cosas por parte de un hombre que asiste a algo tan temporal como es los años de formación de un alumno, que después pasa y que tiene un nuevo relevo generacional de forma que es presente, es palpable año por año, cada año a año el paso del tiempo, y cómo ve esas cosas. El señor Chips es entrañable y siempre está haciendo bromas. Tiene como muchos dejes, tiene unas coletillas, una manía a la hora de hablar, y siempre está haciendo bromas. Hay se queda como escrito una expresión que son las cosas de Chips. Estas son más cosas de Chips, como esas bromas que hace un poco que descoloca a la gente, que parece que está fuera de lugar, o que son ingeniosas y que no terminan de pillarlo. Y yo lo que veía ahí era una capa importante de melancolía que se veía detrás de esa broma. La broma hacía que él encajase, la broma le situaba en un punto entre el típico viejo sabio que chochea un poquillo, un poco ido, pero que sabe mucho y también es una inspiración. Tipo como Dumbledore en la tercera película de Harry Potter, que tiene ese punto así como de un poco de que no se entera de las cosas, pero que después hay muchísimo más detrás, ¿no? Pues, y que a la vez todo hace que sea entrañable. Eso es lo que hacía Chips, pero debajo de cada broma que tiene un punto de melancolía, de haber visto la vida pasar, de haber visto cosas buenas y cosas malas, de echar de menos cosas, de ver que a lo mejor se le dan cosas, se le da importancia a cosas que no tienen tanta importancia, y al revés, que no se le da la importancia que tiene a lo que para él es importante. Como la intensidad de las emociones de la juventud se calman con el tiempo, y verlo en perspectiva le dota de esa melancolía. El hecho de que me resultaba muy curioso el hecho de que nadie supiese o recordase que él había estado casado, algo tan fundamental en la constitución de la vida de una persona y de la identidad de una persona, como es estar enamorado y compartir tu vida con alguien, que es algo de lo que más te puede inspirar y lo que más fuerza te puede dar en tu día a día. Que eso que te constituye a ti por dentro, y lo que no se puede explicar a una persona que pase por eso, no lo conozcan, entonces le dota, hace que el señor Chips se convierta en un elemento más del colegio, un elemento tradicional y fundamental de ese colegio, pero hace que a la vez él se sienta solo en cierto sentido. Y por supuesto, todo eso enmarcado en el contexto tan definitivo y definitorio como es la Primera Guerra Mundial, de forma que hay alumnos que son llamados a fila y ve cómo mueren alumnos que ellos conocen, cómo las bombas hasta caen dentro de allí cerca del colegio, y hay catástrofes y hay muertes, y cómo él lleva eso. En una parte del libro dice: cuando recibieron la noticia, Chips pensó: hace 100 años los chicos de este colegio luchaban contra los franceses. En cierto modo, es curioso que los sacrificios de una generación anulen los de otra. Y entonces pues está hablando con un muchacho, y el muchacho se ríe y dice: ¿qué tiene que ver ese episodio histórico con lo de ahora? Otra idea estrafalaria típica de Chips, nada. Pues eso, esa idea de
esa visión melancólica del que pasa por muchas cosas y el que empieza a poner en contexto un gran conflicto como la Primera Guerra Mundial, que además él es profesor de humanidades, entonces él ha estudiado latín y griego y ha estudiado historia romana, y les pone a leer la Guerra de las Galias, les pone a leer el texto que escribió Julio César explicando, haciendo propaganda, de su expedición o de su campaña en las Galias, ¿no? Y cómo, de nuevo, los franceses combatían a los germanos y cómo se va repitiendo. Entonces, esa visión del sabio que ve más allá y que la audacia e ignorancia de la juventud te hace verlo como simplificarlo mucho y simplemente descartarlo porque dices, es otra ocurrencia del señor Chips. Pues ese punto que digo de perspectiva, de melancolía, de sabiduría, de punto entrañable, todo eso es lo que yo veía. También que esa vejez pues permite poner en perspectiva las cosas y ves como los fallos humanos y la propia humanidad es una constante y se repiten los hechos y las catástrofes y los sucesos, y la ejemplificación de la humanidad se repite en lo positivo y en lo negativo. Este fue mi párrafo favorito. Voy a dramatizarlo, ¿vale? No juzgue la importancia de las cosas por el ruido que hacen. Oh no, Dios nos libre. Una risita. Y estas cosas que han sido tan importantes durante miles de años no van a desaparecer, porque un fabricante de bombas fétidas invente en su laboratorio una gamberrada nueva. Y después pone a los alumnos a leer, y claro, una de las cosas que están leyendo es esta Guerra de las Galias, y entonces pues lee el niño: Genus hoc erat pugnae, así era la lucha, quo se Germani exequerant, en la que se ocupaban los germanos. Y conecta, pues eso, que siempre ha estado lo mismo y siempre ha habido los mismos conflictos. Y conocer el pasado y saber de lo que estamos hablando, conocer esa Guerra de la Galia, pues le da un contexto diferente a otro nuevo conflicto en Europa, como era la Primera Guerra Mundial en ese momento. De forma que se hacen dos reivindicaciones, creo, en el libro. Y una de ellas es la figura de las humanidades y de las ciencias sociales, o de las letras, mejor dicho, y de las humanidades, que es esa reivindicación de esas asignaturas, de esos conocimientos del latín, del griego, de la filosofía, de la historia. Asignaturas que te dotan de unos conocimientos a través de los que navegar en la sociedad y tú mismo en la vida, que no tienen una utilidad práctica directa en la producción económica, pero que te dotan de herramientas para vivir en el mundo donde se produce ese consumo dentro del sistema económico. Y la otra reivindicación que creo que también se da es la figura del profesor. Profesor como persona que educa, que inspira, que te enseña más allá del contenido específico de la docencia. Creo que todo el mundo hemos tenido profesores pues que inspiraban más y otros que inspiraban menos, profesores que te hacían que el contenido que no tenías ganas de aprender te entrara de otra manera, que te acuerdas después de truquillos que te daban para aprender algo, que generaban una conexión y generaban un ambiente que hacía que fuese un sitio agradable y que aprender fuese un sitio agradable y que después pues te inspiraban. Creo que también que todo el mundo podemos tener la sensación de, al menos yo la tengo, de haber desaprovechado oportunidades muy grandes porque en ese momento pues no estás en las cosas que es la mejor las que estás ahora, ¿no? Y no valoras lo que es tener profesores que te enseñen cosas. Entonces pues dices, hostia, podría haber aprovechado más esta ocasión. Pero aún así sí que se guardan buenos recuerdos. Yo no he sido profesor durante mucho tiempo. He trabajado como profesor poco tiempo, pero fue una de las cosas más chulas que he hecho y de las que me ha hecho de menos, porque la relación con alumnos es algo que te gratifica muchísimo. Y había una alumna, yo tenía 2 alumnas que eran hermanas, y entonces ellas eran mellizas, claro, iban siempre a la misma clase y tal. Yo diría que con iguales capacidades, solo que una de ellas se había generado en la cabeza, y estaba hablando del niño muy pequeño, se había generado en la cabeza que ella valía menos que la hermana y que tenía menos capacidades que la hermana. La hermana era pues muy buena alumna, muy buena estudiante, típica estudiante más tirando como estudiante modelo. La otra era más removida, un poquito más revoltosa, pero tenía igual capacidades, pero ella creía que no, y también se había quedado en esa posición. Y cuando yo le daba clases de inglés, y cuando las 2 últimas semanas de curso esa hermana arrancó a hablar en inglés, directamente me contestó ya en inglés, cuando no lo había hecho durante todo el curso, fue un
punto de satisfacción muy, 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 muy grande. Entonces, conectar con los alumnos, generar un ambiente donde ellos quieren aprender cosas, donde ves que eres una inspiración. Esa figura del profesor es una reivindicación que aquí creo que se hace y que es lo que hace también que te genere ese ambiente tan agradable a la hora de leer Adiós, señor Chips. Y después, ¿cuáles son las cosas importantes en cuanto a la felicidad? ¿Qué es lo que de verdad trae la felicidad? Como esta persona que creía que el señor Chips, que creía que él está destinado a otro tipo de cosas y tal, y que era un poco fracaso acabar en ese colegio, lo hace parte de su vida y encuentra la felicidad pues en un colegio, en dar clases, en que te aprecien, en que te valoren, en tener compañía, en ese tipo de cosas. Y por eso, pues bueno, es lo que digo, es un libro para sentirse bien, para sentirte bien, pero siempre con un punto de que la verdad es que en ese sentido Trotalibro está haciendo una gran labor. Ahora, yo creo que es el libro más buen rollero, dentro de que tiene un punto, pero porque tú ves toda la colección de Trotalibro y esto sufrimiento, ahí hay pena, sufrimiento, irritación, rabia, odio, melancolía, tristeza, toda una cosa oscura, pero bueno, también lo que mueve la literatura, ¿no? Y sin más, muchas gracias por ver el vídeo y por llegar aquí por tu tiempo. Si te apetece, deja en comentarios un libro que te haga sentir bien, un libro feel good, un libro que sea un libro acogedor. A ver si entre todos creamos una lista de recomendaciones interesantes. Un saludo y nos vemos.